Gloria a Dios. Vamos a ver, hermano, capítulo 13. 4, amén. 13:4. Aleluya. Gloria a Dios. Es lindo, hermano. Ay, yo te siguiera contando cuántas cosas, hermano. Es lindo. Darle a Dios. Oh, hermano, es lo más bello. Ay, Dios se va a encargar de tu salud, de tu trabajo, hasta en el carro. Dios se toda área. Que tiene riqueza, hermano, y no tienen paz. Gente que tiene plata no tienen paz. Tienen los mejores carros, hermano. No tienen. Es una riqueza tener a Dios, es una riqueza. Estamos aquí, hermano. Proverbios capítulo 13:4. Qué lindo. Sabe que ahora lo que hacen es criticar. Pero ¿por qué no critican a aquellos de la prosperidad, aquellos liberales? Los pastores, dice de sana doctrina. Los pastores, hermano, cuántas cosas no nos atildan a nosotros. Que te están sacando el diezmo, que te están sacando el dinero. Y esto es voluntario, si tú quieres, da, y si no, amén, hermano. Pero yo sé que un día vamos a ir allá con el Señor. Todos nosotros los pastores vamos a ir allá. Vamos aquí a la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Si el Señor dice, vayan y pídanle al pueblo. Imagínense, el Señor a nosotros nos manda. Porque Él dejó escrita su mano. No podemos ver. Esta es la voz de Dios. Él solo imparte. Pero mire lo que dice aquí. El alma del perezoso desea nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahora, hermano amado, todos ustedes, nomás eso es lo que hemos leído. 1, 2, 3, fuerte. Aleluya. Pueden sentarse. Voy a predicar estos minutos, hermano. Gloria a Dios. Mire lo que el proverbista dice, hermano, en este proverbio. El alma del perezoso el alma del perezoso desea y nada alcanza. Le está hablando al hombre interior. Estamos aquí en la iglesia. El perezoso, la pereza. Mire, existe pereza de no trabajar en la obra de Dios y existe pereza de no trabajar en lo secular. Alguien dijo, eso me lo heredó mi papá. No, la pereza es un espíritu. La persona que no quiere hacer nada, eso tiene un espíritu. Jovencita, ¿están aquí? Ustedes sienten que no tienen ganas de hacer nada en sus casitas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay un espíritu de pereza. El perezoso. Mire, y este espíritu de pereza se mete hasta en el alma. Hace a la persona estar confiada. Estamos aquí en la iglesia. La pereza es un espíritu. Hay gente que son perezosos. Hay gente que no quieren menear las manos. Hay gente, hermano, que piensa para hacer las cosas. Yo soy una persona, hermano, aventado. Yo me aviento, hermano. Digo, sí se puede, sí se logra. Tus manos laborosas. Es de gran bendición. Para eso las tenemos.
Dios, las manos de nosotros son santas. Él tiene el cuidado de todo. Agarra un brochazo, Dios tiene el cuidado también de ese brochazo. Veniémonos a hacerlo, que Dios, hermano, aleluya, hace grandes cosas con nosotros. Desde a partir que la persona tiene pereza, hermano, esto da a entender que no le está dando lugar a Dios, sino que lugar a la pereza. Es un espíritu la pereza. ¿Me están entendiendo, hermano? Y aparte es el cansancio. Y a veces, hermano, hay trabajo, ¿verdad?, que uno se cansa. Y no es que uno no quiera ya continuar, sino que uno ya está agotado. El cuerpo se cansa. Pero una persona, ¿va, hermano?, que puede hacer las cosas, tiene la facilidad en su cuerpo para hacerlo y no lo hace, es perezoso. Otra de las cosas, o persona, ¿va, hermano?, que está con quebrantos de salud en su cuerpo, ¿verdad? Aunque quisiera hacerlo, pero si le duele el cuerpo, ¿va, hermano?, pues no lo puede hacer. No pueden estar tranquilos sin estar haciendo algo. Eso le llamamos nosotros en el buen lenguaje guatemalteco arrecho. Estamos aquí en la iglesia. Arrecho, acomedido, meneado, meneada. Aquella jovencita es chispuda, decimos en Guatemala. Tiene chispa. Hace las cosas rápido. Son bien planchaditos, decimos nosotros. Aquellas personas, hermanos, que son bien ordenaditos, son bien planchaditos, decimos nosotros. Estamos aquí en la iglesia. Porque hay quienes que son bien planchaditos hasta en el trabajo. Les gusta todo bien ordenadito. Estamos aquí en la iglesia. Pero hay quienes que por la pereza andan todos mal, hasta vestidos. Descuidado ellos mismos. Tienen pereza hasta de pasarse la gilete y a afeitarse. Por la pereza. Luego piensan que tiene que venir las manos para afeitarse. La hermana luego piensa, ¿verdad?, que tiene que agarrar la plancha y planchar. Mejor se la pone así, no plancha. Por la pereza. ¿Me están entendiendo, hermano? Por la pereza de no lavar. Nos ponemos la ropa así, hasta con un mal chuquillo. Ay, sí, mire, la pereza penetra hasta el alma. Y hermano, el proverbista, hermano, da algo importante aquí. Porque la pereza te hace vivir confiado y es un demonio. ¿Usted se arrecha, hermano? ¿Usted? Arrecha. Entonces, bueno, voy a explicar la palabra arrecho. Es busca forma de hacer algo. Mire, hay gente que está en la casa ajena y luego busca. Estamos aquí en la iglesia. Hay gente así, hermano. Hay gente, hermano, que, aleluya, sí saben, hermano, aleluya, menear la mano y menear hasta la inteligencia. El alma del perezoso desea. Otro y desea. Por ejemplo, se compró un carrito el otro porque ha trabajado. Pero y lo ve el perezoso y él desea y dice, ay, Malaya, mi carrito. Él desea, tiene deseo. Me decía una persona hace unos días donde yo voy a trabajar. Yo no estoy, porque, ¿verdad, hermano? Ya con sus años, yo, dice él, prefiero tener mi trabajo y tener mi dinero disponible y no yo estar pidiendo. Porque hay perezosos que solo pidiendo se la pasan. Ya se acostumbraron a pedir. Dice el perezoso, plánchame la blusa, le dice a la otra. El perezoso, va, hermano, aleluya, sácame esto, le dice al otro, y pudiéndolo hacer él.
zapatos y los zapatos ahí los tiene. Pero el perezoso tiene pereza hasta de agacharse para agarrar los zapatos. ¿Alguien conoce a alguien en esta área de las damas así? ¿Alguien conoce a ese tipo de gente aquí, hermano? Y de que tienen ese espíritu. Hermano, nosotros hemos ido a sacar trabajo, hermano, en casa, donde, hermano, no se puede ni caminar. Un trechito así, mire, así. Yo digo, ¿cómo se meten esa gente, hermano? De donde tienen todo reguero por todos lados. Todo por todos lados. Basura de pizza. Cobija por allá toda sucia. Zapatos, calcetines. Faldas, pantalones. Hermano, es un relajo. Uno no puede ni caminar y dice, Dios mío, ten misericordia. Y uno también va, guárdame, Señor, porque aquí no sé dónde me estoy metiendo. Y la gente a lo hermano, por poco golpeado. Hermano, una persona, yo trabajando ahí, floteando arriba, hermano, y en un trechito, hermano, y ella por allá acostada, hermano, y se levantó. Y ojalá no le caiga un bodocote esto de masa cuando está roncando, porque entonces sí se lo va a tragar. Mire, hay gente, hermano, que están atrapadas por espíritu. Yo espero que aquí el pueblo de Dios, hermano, no tenga esa jovencita. Tú tienes que atender lo que tú tienes que hacer. Porque a veces, hermano, mire, la pereza es un espíritu, como una ansiedad, ¿no? Depresión. No se quiere levantar el fulano. Ay, dice que piensa hasta para ir a agarrar un vaso de agua. Levantarse, ir a agarrar el vaso de agua. Él piensa, él desea comer algo, pero como la pereza no lo puede ni ir ni hermano a cocinar. Los casos, o sea, el perezoso desea. Pero hermano, ahí podemos ver que puede más la pereza que el deseo que él tiene. Porque si pudiera más el deseo, él se levantara y dominara el espíritu de la pereza. Pero ahí se ve que puede más ese demonio. La pereza es peligrosa. Hay gente que ni se baña porque no, hermano, tiene por la pereza que no se quieren bañar. Sí, así está ahora. Ni se cepillan los dientes porque tienen pereza hasta de ir a agarrar la pasta, hermano, y de hacer esto. Mire, ¿cuántos se cepillan bien los dientes aquí? Vamos a empezar con la higiene ahora. Ay, Señor. Sí, hay, hermano, hay cepillo. Imagínense ahora para que ya no hagan ni movimiento. Ay, Señor. Qué bonito es estar uno, hermano, cepilladito, bien, ¿verdad, hermano? Todo bien, limpiecito. Estamos aquí en la iglesia. La pereza es un espíritu. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Nada alcanza. ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora mire la otra parte. Mas el alma del diligente, la palabra diligente es el meneado, es el que no le impide nada para hacer las cosas. Será próspero. El diligente es aquel, hermano, que se mueve, hace las cosas y es prosperado, le ayuda, tiene buenos resultados. Amén, hermano. Se compra lo que quiere.
Quiere comprar su ropita, se la compra. Tiene dinerito porque fue a trabajar. Quiere comerse algo, se lo compra. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, hermano, él es prosperado, lo que él desea tiene. Y hermano amado, el Señor dijo, con el sudor de vuestra frente van a ganar el pan de cada día. Quienes que no quieren ir a trabajar, dice hoy es lunes. Y quienes por la pereza se vuelven hasta mentirosos. No solo es perezoso, ahora viene a ser mentiroso. No voy a trabajar por esto, no voy a trabajar por esto. Y empiezan a ver, hermanos, a hablarle al patrón. Pero no, no es por eso, es porque quiere dormir. Y hay quienes se levantan de dormir hasta ¿lo digo o no lo digo? Y fíjate que esa persona que yo le digo, hermano, yo llegaba y trabajaba y terminaba y me iba y se quedaba ahí. No le tolerará la espalda. Hermano, yo no puedo estar mucho tiempo acostado. Yo me veo despierto, hermano, ya no. Ya no. Y ni puedo a veces ni dormir de día. Es raro cuando tal vez me duermo de día que verdaderamente esté cansado. O tal vez de un gran desvelo. Pero yo no puedo dormir de día. Como que ya uno está programado, como que Dios nos hizo, ver, hermano, perfecto. ¿Cuántos lo creen? Pues sí, Dios nos hizo perfecto para discernir que la noche es para descansar y el día es para trabajar. Vamos, no creas, Dios. Ya, como que yo estoy puro. De día no puedo dormir. ¿Me están entendiendo? La pereza hace a la gente, hermano, que duerma hasta las 12, la 1, las 2. Hay gente, hermano, que por no lavar un plato compran platos desechables. Bueno, hermano, imagínense pudiendo ahorrar ese dinero, estar tirando. Mira, le estamos acarreando más, ¿cómo se llama esto, hermano? Al medio ambiente, desechable. Y hay quienes por no cocinar comen pura pizza. ¿Cómo tendrán el estómago, hermano? Imagínense, por no cocinar. Qué rico es cocinar un buen guiso de hierbitas, un caldito. La hierba está cocinando, no tiene pereza para cocinar, ¿verdad, hermano? Pero hay que irlo a comprar y hay que cocinar. Y hay quienes tienen pereza. Mire, enseñémosle a nuestros hijos, padre, madre, enseñémosle que sean acomedidos. ¿Sabe que hay niñitos que comen algo y tiran la basura por no llevarlo al bote de la basura? Tienen pereza hasta para llevarlo. Ya desde niñito, como que hay que enseñarle. No, amigo, mira, lo que estás haciendo no es bueno. Tírala, tiene, tiene que estar esto, ahí está el bote de la basura, tío. ¿O será que tal vez los niñitos ven a mamá o a papá que cualquier cosa lo tiran ahí? Es un solo eso. Pereza, pereza. Está trabajando allá el varón y está bosteciando. Y le pagan por hora, va, hermano. Lo que quiere es que la hora avance y que no le avance el trabajo. Controla cuando el patrón, ve, hermano, llegó el patrón y luego se fue y se sienta a facebookear. Pasa la pereza. La pereza te hace a la persona, hermano, hasta que pierda tal vez trabajo de bendición. La pereza.
Dios te abrió una buena puerta, pero por la pereza lo perdiste. Te dijeron que llegues a las 8 y tú llegas a las 9 porque querías dormir otro poco más. ¿Me están entendiendo, hermano? La pereza hace, hermano, perder y no hace atraer ganancia o beneficio. Mas el alma diligente será prosperada. Prosperada. Dios está dispuesto porque, hermano, nosotros somos hijos del Dios del dueño del oro y la plata. Pero todo lo queremos fácil. Hay quienes no les gusta ni mascar la comida entera, se la tragan. Tienen pereza hasta de menear la quijada para mascarla, molerla. Así está ahora, hermano. Mucho espíritu de pereza hay. Ponte de pie y termino con esto. Hay hermanas que no asean su casa por la pereza. No barren, no trapean, no planchan. Mire, yo he visto personas, hermano, varones, bien, mi hermano, bien ordenadito, bien. Wow, el pantalón arrugado así, la camisa arrugada. Salió. Estamos aquí en la iglesia. Muchas cosas de la pereza. Hay que enseñarle. Jovencitas, ¿son arrechas ustedes? No hay perecita por haber, por haber. Ese silencio. Asean bien su camita. Mire, antes como nos enseñaban, hermano. Hijo, ya te levantaste, tienes que dejar tu camita bien tendidita. Y ahí va mi mamá a revisar. La dejaste arrugada. Ve, hermano. Sí, porque, hermano, a ver, por la misma pereza le pegan un carreriado a la tendera de la cama, todo torcida la sábana de una punta, todo de lado, así. Pero ya quedó, ya quedó. No, hay que ir a chequear. Hermano, mi mamá, si la almohada la dejaba torcida, ahí iba, y con el chicote, nada que iba. Todo bien, hermano. ¿Cuál reguero? Zapato todo ordenadito. ¿Cuál calceta? Tirada. Pantalones, ¿cuál? Así se mantienen ahora los jóvenes. Se les ve a distancia que cargan un gran demonio de pereza. Se les el gozo de Dios. Esto están los padres. No les... Hay que enseñarles. Pero para el teléfono. No, hombre, ahí tienen, mira, hay unas patojas, yo no sé cómo le hará para mandar textos, hermano. Uno, hermano, porque tiene que ver bien la tecla, va. No, yo mejor mando un mensaje de voz, no sé, la mayoría. Se me va a ir a pechar el micrófono. Hay un espíritu de pereza dentro de los hogares, hermano. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Va. Yo fuera padre, el que tiene el control ahí en la casa es mi esposa, ¿verdad, hermano? Pero yo fuera padre o mamá, ¿sabe qué hiciera yo? ¿Lo digo o no lo digo? Mari, no, sí, las jovencitas van a poner los jovencitos. Mira, por allá, chachones también que ellos están echando. ¿Sabe qué hiciera yo, hermano? ¿Lo quieren que lo diga o no?
sacara toda la ropita que tiene y se la dejara. Mira ahí, este para que te encargar tú, porque a veces todo quiere que lo haga la mamá. Ellos no quieren hacer nada. Quiero esta ropa que la planches y la ponga ordenada. Este es tu cuarto, este es tu cama. Quiero que esta cama, nomás te levantes después de la oración. Voy a venir a chequear todo, si está todo. Si no, vas a ver. Aquí hay reglas y tienes que respetar. No, pues ya tengo la barba grande, aunque tengas la barba de Santa Claus. Mire, se disciplina, porque eso es disciplina. Y si no, venga para acá, chamaca, venga para acá, chamaca, venga para acá. Ajá, hermano, agarre el cincho, hombre. ¿Qué es lo que te... Y báileselo así, ve, clac, así de los truenos, clac. Ay, ahorita voy, ahorita voy. A veces las criaturas te pulsean el valor. Si la mamá le da una orden y la mamá por último termina haciéndolo la orden, ella misma terminó haciendo. Estás alcahueteando un montón de vagos en la casa. Vago es el que anda en la calle, el que no le gusta hacer nada. Es un vago. Estamos aquí, jovencitas. ¿Quieren agarrar consejo a los padres? Pues, sáquenle sus trapitos, todo lo que sea. Planchadito, aquí, cárgate. Tú la vas a lavar, tú vas a hacer todo. Yo no me voy a meter nada contigo. ¿Lo van a hacer, jovencitas? Éntrenle con todo. No, estas muchachas son ordenadas. Fake. Van a crecer, no se les va a olvidar. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Me lo revisaba las orejas. Acá. Ah, te bañaste. Aquí hay tierra. Me bañé. Vaya. Porque si yo voy, decía, yo te voy a agarrar con el cepillo. Y te sacaban, no sé si ustedes recuerdan unos cepillos, hermano, que hasta un agarradero tenía así, ¿ves? Cepillo de ese, pero bien puyudo, hermano, que ese lo usaban para lavar ropa, de ese, para sacarle. No sé si recuerdan de ese cepillo. Si yo voy, decía, yo te agarro con el cepillo. Voy, ahora te dejo que vayas tú. Ah, no pueden ni cocinar las jovencitas. Novio quiere. Ay, así le dirían los ojos. ¿Ves? No saben, pero ni echar una tortilla, hermano. Por eso los matrimonios. Te va a topar con un hombre que le va a decir, ajá, ese le va a darle, que es capaz, él pone el comal y va a encender la hornilla, no para ir a echar la tortilla. Tu mano te la va a meter ahí. Si es posible, hasta
La cara. Hay hombres bravos. Antes va, se cruzaba un niño, estaban platicando dos personas y se cruzaba un niño. ¡Ah! Cruzar una persona en una plática, sí. O interrumpieron, estaba platicando y papá, mamá. ¡Ah! Eso era, hermano, una buena chicoteada. ¿Sí? Pero ahora, ahí está. Mamá, mamá, le jalan hasta la falda. Mamá, la otra está platicando. Mamá, y la otra, a veces hasta en vergüenza ponen, hermano, los hijos a los padres, pero a veces por falta de corrección. Ahora ya hay que, hermano, a nuestros hijos, hay que, no es que día venía y está todo mal peinado, yo le digo, abandonado, arréglate. No te estás echando al abandono, ¿qué te cuesta? Pues en el espejo, si tenemos, pues tiene pereza hasta de peinarse. Vamos a verle el pelo aquí a las hermanas, a ver cómo estará el pelo, está todo enredado. O de los varoncitos. Mire, ay, qué bonito es andar uno bien, ¿verdad? Jovencitas, están peinaditas ustedes. Le dan risa, le matan. Hermano, aprendamos. El perezoso dice, ah, solo desea, ve a otra. Y como es perezoso, ve a otro. Como es perezoso. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra no retorna vacía, Padre. Nos has hablado.